Muy buenos días a todos ustedes, el Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase. Perashat Beshalach, año 5786, Beshem Hashem Nasem Natzliach, para Berajá y Atzlajá de todo Israel. Esta semana salimos de Egipto. Ocurre un gran milagro, la partida del Mar Rojo. Paró este gran malvado, el que hizo sufrir al pueblo de Israel. Tan malvado era que degollaba niños para bañarse en su sangre. Un gran malvado, histórico. Un rasha. Él le decía a Moshe, cuando le pedían que deje salir al pueblo de Israel de la esclavitud: ¿quién es Hashem para que yo lo escuche? ¿Quién es Dios? Desafiaba a Dios. Según la Kabbalah, él era la fuerza del mal, como el instinto del mal, el dark side, el lado oscuro, que guerreaba contra Dios. Imagínense qué nivel de persona era. Él toma miles de soldados, empiezan a perseguir a los Yehudim en el desierto y ocurre lo que todos ya saben: se parte el mar, entran los judíos, salen del mar, los egipcios quedan atrapados ahí y todos mueren. La Torá no cuenta sobre la muerte del faraón. La Torá cuenta que se murieron todos los egipcios y no cuenta que el faraón murió, no dice nada. Nosotros vemos, a mí me tocó estar en Israel hace muchos años, en la guerra del Golfo Pérsico, muchos milagros hubieron, se salvó a Israel. Ahorita en la guerra que hubo en Gaza, cuando escuchamos que murió Sinuar, este gran rasha, la gente bailó en la calle. Cuando Saddam Hussein murió, festejamos. Cuando colgaron a Amán rasha, que quería exterminar al pueblo de Israel, festejamos. ¿Por qué Hashem no nos dio el placer o el gusto de que festejemos nosotros por la muerte de quién? Del faraón. Si podemos contestar esta pregunta, vamos a aprender el día de hoy el secreto grande de cómo liberarnos de todos aquellos pensamientos que nos limitan en la vida. Vamos a aprender cómo poder lograr nuestros sueños en la vida. Y vamos a poder aprender cómo liberarnos de nuestro Mitzrayim, de nuestra cárcel, de nuestros fantasmas que no nos dejan avanzar en la vida hacia adelante y lograr nuestros sueños. El secreto está en esta parasha y en esta pregunta: ¿por qué la Torá no nos cuenta sobre la muerte del faraón? También vamos a descubrir un gran secreto. Si alguna persona en su vida tiene un hijo, tiene un nieto travieso, y a veces te llaman la directora, ¿no? El director, y te dice: no, tu hijo es un relajo. O alguna vez en la escuela te dijeron: la verdad, ¿a qué veniste al mundo? De tan travieso, traviesa. O alguna morá o moré te llega a decir una palabra dura, no va a salir nada de ti. El día de hoy voy a enseñar el secreto, que exactamente de esas personas es de donde vas a ver mucho éxito. No, jajam, es que yo fui con alguien y me dijo que tenga fe, que todo va a estar muy bien. Pero el niño está echando mucho relajo en la escuela o no pone atención en las clases. Es muy fácil decir: ten fe, va a estar bien, va a estar mejor. Pero dentro de nosotros tenemos un pensamiento que nos bloquea y no nos deja seguir adelante, y no ves tu esperanza en el asunto. Ok, vamos a entrarle a este tema.
Moshe Rabenu, en nombre de Boreolam, le dice al faraón, una plaga más, Makat Bejorot, y se acabó, va para afuera el pueblo de Israel. Él dice, ¿quién es Dios? Le dijo Moshe Rabenu, Hashem me dijo que va a golpear todo Egipto 10 veces, 10 plagas, y en todas tú tenías que morir desde la primera, pero te va a dejar vivo a ti para que tú seas el testigo ocular de lo que Boreolam hizo a tu pueblo. Tú vas a ser el testigo, el que va a contar. Él era primogénito y él fue el sobreviviente ¿de qué? De todas las plagas. Él no murió, aunque era primogénito. Él dice una frase, Hashem es el grande, Beani Beami Arshaim, y yo y mi pueblo somos los malvados. Aceptó que son, en la Torah, en la perasha de la semana pasada, dice, nosotros somos los malvados, lárguense de Egipto. Y salieron de Egipto. Aceptó que Hashem es Elohim. Que sepan que cuando le dijo a Hashem, al faraón, Moshe le dijo, te voy a dejar vivo. Él fue el testimonio de todo lo que pasó. Una vez leí en un libro una historia de una sobreviviente del Holocausto para entender que ella vivía en un shtetl, en un pueblito chiquito, todos Yehudim. Los nazis y Machshemam llegaron al pueblito, los sacaron a todos, los llevaron a un valle, a un lugar ahí, hicieron una fosa común, les dispararon a miles de personas y los enterraron ahí y no quedó recuerdo de ninguno. Ella era una niña, la hirieron y cayó también a la fosa, y cuando se fueron los alemanes milagrosamente pudo salir de ahí, aunque los taparon, y ella contó lo que pasó después de la guerra y fueron a checar y habían miles de muertos. O sea, había todo un pueblo de judíos que lo desaparecieron y la única testigo de que existió el pueblo era esta niña que se salvó. El faraón era lo mismo. Tú vas a ser el testigo porque todo mundo, todos los mitzrim, cuando se cerró el mar, se murieron. ¿Quién fue el único que vio todo esto? El faraón. Cuando se cerró el mar, dijo el faraón, lo que decimos en Asyashir Moshe, mi jamoja baelim Hashem, mi kamoja, nedar bakodesh, mi jamoja, mi kamoja. Dice el Midrash, ¿quién como tú Dios? Mi jamoja, se estaba ahogando, el agua en la garganta, lo levantó Dios, mi kamoja, ¿quién como tú Dios? Reconoció el poderío de Hashem en el mundo, único Hashem. Dice la Torah un remes, lo nishar ad-echad, no quedó, la traducción puede ser ni uno, o ad-echad, explican Jajamim y los Midrashim, sino solamente uno. Vemos de acá algo increíble, y esta es la clase del día de hoy, que el único que se salvó y lo mantuvo vivo, Hashem, fue al faraón. El faraón se salvó. Era un gran malvado y se salvó la vida. Dice el Midrash, en nombre de Rab Nehemia, dice, no quedó más que uno solo vivo. ¿Y quién fue? El faraón. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Y vamos a ver esto más a fondo. Aquí está el secreto para nuestras vidas. Si nosotros vemos, voy a traer un ejemplo de la historia del pueblo de Israel en el desierto,
Hashem, después de que el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, Él le dice al pueblo que hagan un Mishkan, un tabernáculo. Y en Perashat Vayakhel, los Nesiim, los ministros del pueblo, dijeron lo siguiente: que el pueblo de Israel traiga donaciones, y lo que falte de traer, nosotros lo vamos a completar. ¿Quedó claro esto? Muy bien. En la Torah se ve que a Hashem no le gustó, y la palabra Nesiim en la Torah la escribió sin Yud. En la Torah, sin Yud. Quiere decir que Dios los castigó quitándoles una letra de su nombre en la Torah. En el Talmud pregunta, ¿cuál fue el pecado de los ministros, de los Nesiim? Contesta la Gemara, el pecado fue que ellos dijeron, vamos a dejar que done la gente, y lo que haga falta nosotros lo vamos a completar. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Qué tiene de malo? ¿Tiene algo de malo? Al revés, se echaron el proyecto del Mishkan en la espalda, y ellos van a pagar lo que haga falta. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue el siguiente. Ahorita lo voy a explicar. Cuando el pueblo de Israel empezó a donar, tan buena voluntad y tantas ganas le echó el pueblo de Israel, que donaron todo el Mishkan, y lo único que quedó pendiente fueron las piedras del pectoral, del Hoshen. Esas las trajeron los Nesim. Vemos nosotros que ellos tenían la posibilidad de empezar el proyecto, le flojearon un poco y dejaron al pueblo. Pero el Zohar explica, cuál fue el pecado. Hashem les quitó a ellos la letra Yud. Según la Kabbalah, el Zohar, la letra Yud simboliza el pensamiento de la persona, pensamiento humano. Y ellos pecaron con el pensamiento. ¿Cuál fue el pecado? Escuchen bien esto. Según la perspectiva de los Nesim, ministros que eran gente adinerada, dirigentes del pueblo de Israel, ellos en su mente dijeron así: nosotros no creemos que el pueblo tiene la capacidad de traer y juntar todo el dinero. No le tenían fe al pueblo. Ellos decían, el pueblo no tiene lana, no tiene dinero, le van a flojear, lo que sea. Entonces, ellos dijeron, como sabemos que ellos no van a poder, nosotros completamos lo que ellos no traigan. Y ese fue el pecado, porque exactamente se equivocaron. Ellos no tuvieron fe en el pueblo, y el chasco, la sorpresa que se llevaron, ¿cuál fue? La sorpresa fue que el pueblo sí juntó todo el dinero, toda la lana para el Mishkan, increíblemente. Y Dios les quitó la yud de la palabra Nesiim para enseñarles. Ustedes en su mente pensaron que el pueblo no podía, que el pueblo no tenía la capacidad de juntar el dinero. Y ese fue el pecado. Increíble. Pensaron mal y desestimaron al pueblo, que no podían. Ahora, el segundo pecado que ellos tuvieron fue que Nesiim viene de la raíz la palabra leitnasot, elevar. Dios dice en el Zohar, tú, querido ministro, tu trabajo no es aplastar a los demás o tirar a los que son, a las personas del pueblo que son
no tan ricos como tú o están debajo de ti. Esa no es tu labor. Entonces, ¿cuál es la labor jajam? Leidnasot, ver el potencial de cada uno y uno del pueblo de Israel y elevarlo. Leidnasot, levantarlo para que ellos saquen su potencial. O sea, los ministros, los Nesiim, tienen que empujar a las personas y al pueblo desde abajo para que se eleven. ¿Sí me expliqué? En vez de decir el pueblo no puede, ellos tienen que decir, échenle ganas, ustedes pueden, tienen capacidad, junten el dinero, miren, cada peso que traigan yo pongo 2, ¿no? Incentivarlos. Como no lo hicieron, los multó la Torah, les quitaron la letra Yud. El Mishkan tenía Adanim. Los Adanim eran las columnas que sostenían al Mishkan. La palabra Adanim puede ser Adón, patrón. ¿Cuál es la función de un patrón? La función es ser sostén de los demás, ser como la columna de toda la estructura, no aplastar al que está abajo de ti. Y ese fue el pecado de los Nesiim, y eso era para la construcción del Mishkan que tenía Adanim. ¿Me expliqué esto que dije? Muy bien, vamos más a fondo. Muchas veces en la vida queremos avanzar, nosotros, nuestros hijos, nuestra pareja, etcétera. Pero a veces tenemos una contaminación interna llamada Mitzrayim, todo aquello que nos encierra, todos aquellos fantasmas que tenemos adentro desde la niñez que te bloquean para no avanzar. Si tu moral te dijo que no va a salir nada de ti y ahora tú quieres avanzar, pues no va a salir nada de ti, entonces no le eches ganas. Es inconscientemente esto, y no vas a avanzar tú en tu vida. Miren, vamos a leer un Pirkei de Rabbi Eliezer. Hay un midrash llamado Pirkei de Rabbi Eliezer, muy importante. Este Pirkei de Rabbi Eliezer fue escrito por Rabbi Eliezer ben Orkenos, un gran emorá, un gran jajam. Era alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai. El que va a pasear a Tiberiades, en Tiberias, yo el año pasado estuve en la tumba de este jajam, fui a hacer tefilá, Rabbi Eliezer ben Orkenos, que está escrito en nombre de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era su alumno, que Mayana Mitgaber, él era como un manantial que emanaba Torah y Torah y Torah de él. ¿Está bien? Él cuenta en el Pirkei de Rabbi Eliezer lo siguiente, que después de que se cerró el mar encima del pueblo de Israel, Lo Nishar Adejad, el único que quedó vivo porque se arrepintió y reconoció a Dios fue Paró. ¿Y qué hizo Hashem en pago a qué hizo Teshuvá Paró? Este que se bañaba en sangre de niños, hizo Teshuvá. Lo hizo rey de otro pueblo. Y lo hizo rey de una ciudad llamada Nineve. El rey de Nineve era Paró, este faraón. Nosotros en Minjá de Kippur hay gente que paga mucho dinero para subir en Yoná. En Yoná, que leemos en la tarde de Minjá de Kippur, y la gente se pelea la liá para subir ahí. ¿Cuál fue la historia? La historia fue que Yoná era un profeta y Hashem le dijo, ve y avisa a Nineve que la voy a destruir porque ya llegaron al nivel de Sedom Ba'amorá. Todos los de ese pueblo son reshaim, malvados. Él se quiso escapar de Dios, Yoná. De Dios nunca te vas a escapar.
se subió en un barco y se fue a las Bahamas. Y empezó la tormenta y se estaba hundiendo el barco. Hasta que se dieron cuenta que era la culpa de él, de Yoná. Lo aventaron al mar y paró la tormenta. Vino Moby Dick, una ballena, se lo tragó. Y ahí cuenta en Yoná todo lo que pasó, ¿no? La ballena lo escupió a la playa y ya entendió que de Dios no se escapa. Caminó hacia Nínive, caminó hacia allá y empezó a proclamar: ustedes están haciendo enojar a Dios, va a destruir toda la ciudad. La gente se reía de él, eran malvados, ja, ja, ja. ¿Quién es ese Dios que no lo conozco? Después de varios días, ¿cuántos vivían en esa ciudad? 120,000 personas. 120,000. Después de varios días, escuchó el rey de Nínive que está el profeta judío Yoná afuera gritando. ¿Qué grita? Que Dios va a destruir la ciudad. Dijo: Dios de Israel, a este yo ya lo conozco de la historia pasada. Se quitó, paró, se quitó la ropa de rey, se quitó la corona, se puso un costal encima, se metió ceniza en la cabeza, fue a la calle con todo el pueblo y empezó a hacer un seminario para que hagan teshuvá. Empezó a hablar que él conocía a Boreolam, que cuando él era rey de Egipto los hizo Jaroset Boreolam, que le salvó la vida de milagro. ¿Y qué creen? Hizo que 120,000 personas hagan teshuvá. Se arrepintieron y Boreolam no destruyó Nínive. ¿Y esto cuándo lo leemos? En Kippur, en la tarde, en el momento más cuchicuchi, cuando ya llevamos mucho ayunando y teshuvá. ¿Por qué se lee en Kippur, jajam? Al margen, para enseñarte que una persona que haya pecado o no se consideró acorde a lo que Hashem quiere, estás en Kippur en la tarde y ya no estás haciendo teshuvá y te llega un pensamiento: ya no te hagas el jamor, te vi hace una semana en el tizoncito echando tacos, ahorita te haces el religioso que teshuvá, no te van a perdonar. Te llegó el pensamiento en Kippur en la tarde. Por eso lees Yoná, para decirte que habían unos malvados, 120,000 en una ciudad, no que comían en el tizoncito, que mataban gente. ¿Y qué crees? Y Dios los perdonó. Nada más piensa en hacerte teshuvá, arrepiéntete de corazón y Dios te va a perdonar. Por eso se lee Yoná en Kippur. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver aquí el faraón? ¿Cómo? El faraón era el símbolo de la maldad en el mundo. El faraón desafiaba a Boreolam y al pueblo de Israel y no creía en nada. Y al final, siendo rey, el faraón de Egipto, Boreolam, como dijimos al principio de la clase, no habla de su muerte porque no murió. Lo nishara de Had, quedó uno. Y en el Pirkei de Rabbi Eliezer cuenta todo esto que estoy contando, que se salvó la vida y en pago a que hizo teshuvá, se hizo el rey de Nínive y él provocó que 120,000 personas se arrepientan y hagan teshuvá. Y todo esto lo leemos en Kippur. ¿Para qué, jajam? Porque ninguno de nosotros le llegamos al calibre de quien era Paró. Paró era lo peor de lo peor y Hashem lo perdonó. Si te arrepientes de tu taco del tizón, también te va a perdonar Boreolam. Ese es el mensaje. ¿Por qué lo leemos en Kippur? Está padre la historia, ¿no? Está padre, muy bien. Ahora va lo insólito, algo más padre. ¿Quién escribió toda esta historia? Rabbi Eliezer ben Orkenos. Vamos a ver qué cuenta la Gemara. ¿Quién era este jajam? Muy bien.
La Gemara cuenta algo espectacular. Había un joven no religioso llamado Eliezer. Eliezer araba la tierra, era un simple campesino, tenía varios hermanos y el papá se llamaba Orquenos, Eliezer ben Orquenos. Con el tiempo empezaron a hacer un poquito de dinero, el dinero lo tenía el papá, pero igual eran campesinos. Un día arando la tierra lo ve su padre, a Eliezer, llorando. Hijo, ¿qué pasó? ¿Algún problema? ¿Necesitas un dinerito, algo? ¿Por qué lloras? Dijo el papá, es que yo sé que hay algo que se llama Torah. Y nunca tuve oportunidad de estudiar Torah. En el Bet Knesset oigo al jajam hablar esto y lo otro. La verdad, quisiera poder estudiar Torah. Su papá le dijo, tienes 28 años. En un ratito 30. Ya se te fue el avión. Así le dijo el papá. Orquenos Eliezer. Ya no tienes oportunidad. Está escrito en Pirkei Avot. Así le dijo el papá. Que estudiar de grande Torah es escribir sobre un papel borrado que ya está todo tachoneado. Mejor trabaja duro tú y a tus hijos los mandas a la yeshiva a estudiar Torah. Y así lloraba y lloraba y lloraba. Entre paréntesis, yo conozco muchas personas, amigos míos también y gente conocida, que así pensaron. Y yo ya conozco papás, abuelos, papás y nietos, que todos dijeron lo mismo, que el que siga vaya a estudiar Torah porque hay que hacer dinero. Y ya tienen dinero y ni uno va a estudiar Torah. Pero bueno, pasa el tiempo, nada más al margen. Les voy a decir algo de psicología. Los patrones se repiten. Lo voy a decir de una vez. Si el papá de Eliezer, Orquenos, era limitado en su mente y le decía a su hijo que no podía estudiar Torah, que no le iba a entrar la Torah, que ya se le fue el avión, estaba provocando en él que no lo logre ni el papá ni el hijo. ¿Pero qué crees? Los nietos de Orquenos, ¿qué le dijo a su hijo? Que tus nietos vayan a la yeshiva, tampoco van a estudiar Torah. ¿Por qué no, jajam? Si todos quieren que la próxima generación vaya a estudiar Torah. La respuesta es porque se pasa genéticamente este sentimiento de que no vas a poder estudiar Torah. ¿Me expliqué genéticamente cómo? Se pasa, en las familias se pasa esto. Se pasa. Cuando tú ves una familia y es gente alegre, ves a todo el mundo que es gente alegre. Así hay. Hay familias, cara de Tisha B'Av, te vuelves loco, el abuelo, los hijos, cara de Tisha B'Av, Dir Balak. Pero no son malos, así son, cara de Tisha B'Av. Y hay gente, familias folclóricas, contentos, así es, así porque se va pasando. Alguien tiene que romper la cadena, si no, nunca vas a salir adelante. Igualmente con el dinero. Si alguien viene de tendencia pobre, nunca vas a poder hacer dinero el que sigue ni el nieto, aunque estudie arquitectura en la náhuatl, no vas a hacer dinero, porque tienes en el chip que no vas a poder. Tienes que vender Gillette en el camión. Y la respuesta es que los que logran romper la cadena, esos van a tener éxito. Bueno, entonces, escuchen esto. Rabbi Eliezer ben Orquenos lloraba y lloraba y lloraba. Un día llegó disfrazado Eliyahu Anabí y le dijo, ¿por qué lloras? Le dijo, es que quiero estudiar Torah, tengo muchas ganas, mi papá no me deja. Le dijo, Kum lech leyeshivato shel Rabbi Yohanan ben Zakkai. Levántate y vete a la yeshiva, a Jerusalén, de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y se fue. Agarró sus cosas y se escapó de su casa. Y llegó con una pobreza extrema. No tenía
un peso Eliezer. Hay quien dice, hay una opinión, que de tanta hambre que tenía, él llegó a la yeshiva, como que no le hacían mucho caso, empezaba a oír Torah, no le entendía mucho, y empezó a comer tierra, le apestaba la boca. Hay quien así opina. ¿Por qué? Porque no tenía para comer, pero quería estudiar Torah. Estudiaba. No tenía idea de una palabra, pero le echaba ganas. Un día lo vio Rabbi Eliezer, vio a este joven nuevo en la iglesia, lo vio, ¿qué onda con él? Rabbi Yohanan vio a Rabbi Eliezer y le dijo, veo que estás echándole muchas ganas, conmigo vienes 2 horas al día, yo te voy a adelantar. Y empezó a estudiar Jabrutá, Eliezer, campesino, con Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Y vio que tenía un potencial impresionante, empezó a enseñarle, hasta que lo condecoró, que era como Mayana Midgaber, tú eres como un manantial, empezó a sacar Torah. Sí saben que a una persona la pueden limitar, nada más, ahorita sigo contando la anécdota, pero Eliezer rompió la cadena para poder llegar a ser un Talmid Jajam, ¿no? Nada más quiero poner énfasis en esto, esa es la vida de todos nosotros en muchos ámbitos de la vida. Escuchen esto. Los hermanos de Eliezer, Ben Orkenos, le dijeron a su padre, nuestro hermano se escapó, dejó de ayudar en el campo, por favor vele a avisar, nos enteramos que está en la yeshiva de Rabbi Yohanan Ben Zakkai en Jerusalén, dile que lo vas a desheredar de tu herencia. Dijo, la verdad tienen razón, no quiero saber nada de él. Dejó a la familia, dejó el negocio, lo voy a desheredar. Fue a Jerusalén y no hay casualidades en el mundo. Exactamente el día que llegó Orkenos, el papá de Eliezer, llegó a Jerusalén, ese día hubo una gran comida de todos los hajamim y ricos de Jerusalén en la yeshiva de Rabbi Yohanan Ben Zakkai. ¿Quiénes eran los integrantes? Esto lo cuenta en el Pirkei de Rabbi Eliezer, en las Gemarot. ¿Quiénes eran los invitados? Para que se imaginen, uno de los invitados era Kalb Basabúa. Kalb Basabúa era de los más ricos de Jerusalén, era el apodo. Kalb es perro en árabe. Kalb Basabúa, ¿sí? El perro satisfecho, el que entraba a su casa hambriento, salía satisfecho. Otro era Nagdimón Ben Gurión, de los grandes ricos de Jerusalén. Y estaban ahí todos los Jajamim y Rabbi Yohanan Ben Zakkai y todo. ¿Quién entró a la comida? Orkenos entró de repente, se quedó sentadito, vio que estaba hablando Rabbi Yohanan Ben Zakkai dando derasha. Cuando vio que entró el papá de Eliezer, se le acercó a Eliezer y le dijo en el oído, querido hijo, estoy viendo que ahí está tu papá. No lo veo con tan buena cara. Te pido por favor, llevas poco tiempo en la yeshiva, pero levántate y empieza a hablar Torah. Le dijo, pero ¿cómo? Yo no sé tanta Torah, sé un poquito. Le dijo, tú eres condecorado por mí como Mayana Midgaber. Hashem te va a ayudar, empieza a hablar Torah y yo sé que de tu boca van a salir diamantes. Bueno, si usted dice, se levantó Eliezer y empezó a hablar Torah, y empezó a sacar unas palabras de Torah increíbles de su boca. Estaba hablando impresionante. Cuando terminó de hablar, dijo Rabbi Yohanan Ben Zakkai, bienaventurados Abraham, Isaac y Jacob, tus abuelos y padres. ¿Pero quiénes eran? Abraham, Isaac y Jacob, que tú eres descendiente de ellos, que delante de los hajamim estás hablando y tu cara irradia luz como la cara de Moshe Rabenu. En ese momento pega en la mesa Orkenos, el papá de Eliezer, se levanta y dice, yo soy el papá de él. ¿Cómo que Abraham, Isaac y Jacob? Y les quiero contar algo, que yo vine a desheredarlo
de toda la herencia de la familia, pero ahora veo que tiene una grandeza y tiene madera para ser de los grandes jajamín de Israel. Le va a quitar toda la herencia a todos sus hermanos y se la deja solamente a él. Se levantó Rabbi Yochanan ben Zakkai, lo besó en la frente, también a este, y esa es la historia. Increíble. ¿Qué le dijo Rabbi Eliezer? No te acepto que le quites herencia a mis hermanos porque no se vale. Dame un cachito, pero también dale a ellos su herencia, lo que les toca. Yo lo único que quería, papá, era que me dejes estudiar Torah. No fue por dinero. Vean el nivel. Y se hizo Rabbi Eliezer ben Orkenos. Ahora, este Rabbi Eliezer ben Orkenos, que era un ignorante, no religioso, se hizo un jajam de los más grandes del mundo. Y él escribe en el Pirkei de Rabbi Eliezer que había una persona que era de lo peor, un rotzeach, un asesino llamado Paró, el Paró Arashá, hizo Teshuvah y Dios lo perdonó y se hizo el rey de Nínive y salvó a 120,000 personas y provocó que hagan Teshuvah, y eso lo leemos en Kippur. ¿Quién escribió esto? Eliezer, que él le pasó la misma historia. Nadie tiene fe en Eliezer ben Orkenos, ni su papá, ni sus hermanos, ni el entorno, lo hacen pomada, no vas a poder, etcétera. Y él demostró, sí se puede, con la ayuda de Boreolam y esforzándote. Paró que era un malvado de gran nivel. No nos hubiera dado gusto que la Torá nos cuente que lo colgaron como Amán, sí nos hubiera dado gusto. Pero la Torá quiso enseñarnos que Afilu Paró hizo Teshuvah y Dios se la aceptó. Increíble. Increíble. Nadie te da permiso en la vida de aventar la toalla. ¿Escucharon? Nadie te da permiso. Cuando hablas con personas, ya voy a aventar la toalla, ya le dio la depre, su papá no lo deja hacer sus sueños, el Morel le dijo no sé qué, el socio le dice que ya no se puede, en el negocio no sé qué rollo, ¿no? Tu esposo te dice que no sabes cocinar. No, tómate una clase de cocina y vas a cocinar bien, sí sabes. ¿Increíble o no? No te quedes anclado con esos fantasmas del pasado. ¿Tienes tú una fuerza adentro de ti? ¡Sácala! ¡Sácala! Paró la sacó, Rabbi Eliezer ben Orkenos la sacó. Jajá, ¿nos puedes contar otra anécdota de estas así padres como las que estás contando del Tanaj para remachar la idea de que sí se puede en la vida? Seas quien seas. Escuchen. En el profeta Shmuel Anabí, Samuel, ahí cuenta que en el reinado del rey Shaul Amelech, rey, él le falló un detalle que no acabó con Amalek y Dios le dijo que lo van a destituir a Shaul del reinado. Pero cuando sí era rey, ¿sí? Él, que sepan, Shaul era un gran tzadik y murió gran tzadik. Tuvo una falla, pero un gran tzadik. Era mi Shishbo Mala, en el Naví, cuenta que era alto, guapo, inteligente, tzadik, era el humano perfecto. Pero hubo una guerra contra los Pelishtim y había unas matanzas de aquellas. Cuando me voy a adelantar y atrasar en la historia para entender el punto que estoy contando. Le ordena Hashem a Shmuel Anabí, vete a la casa de Ishai y unge a uno de sus hijos como el próximo rey. Vamos a quitar a Shaul. Y de la casa de Ishai, que viene de la tribu de Yehudá, de ahí viene ahora el reinado. ¿Está bien? ¿Por qué lo perdió? Por no matar a Agag y esto. Está bien. Cuando llega a la casa de Ishai, los forma Ishai de grande a chico y ve al hijo grande. Cuando lo ve Shmuel Anabí, Eliab, así se llamaba Eliab, ¡wow! Dijo, este es el próximo rey de Israel.
guapo, inteligente, alto, fuerte. Tenía todo, líder, todo. Tenía todo, dijo este es. Se acerca a ungirlo y no puede. El hijo que sigue, no puede. El hijo que sigue, no puede. Insiste en ungir a Eliab, y no puede. Dios le dice en profecía a Shmuel, este no es. Tú lo ves a él en el físico, pero ani roeo toba levav, yo lo veo en el corazón. Y yo no lo quiero a él como rey, kimaastibo. Me asqué de él. What? ¿Cómo yo lo veo entero? Él no es. Me asqué de él. Ándale. Cuando ahí está toda una historia que David no estaba ahí enfilado, le fueron a hablar al granero, vino. Cuando lo vio se espantó Shemuel, este es el único que no es. Dios le dijo, este es, y él fue el rey David. Azaku Baruch. Aquí paramos la historia. Vamos a concentrarnos en Eliab. ¿Por qué Eliab no es? 40 días se acerca el Rasha de Goliat al campo de batalla y 40 días maldecía al pueblo de Israel y al Dios de Israel en público. Mejaref u Megadef. Estaba maldiciendo. Y él decía a Shaul, dame a un gallo tuyo, un soldado, y vamos a pelear yo contra él. ¿Quién decía Goliat. Y el que gana, el pueblo se subyuga al otro pueblo, para que no haya tanta matanza y miles de muertos. Pero no había ningún buen gallo, soldado, que se animara a pelear con Goliat. ¿Por qué? Porque Goliat era una behemá Gaza, era un animal, era un gigante fuertísimo, descuartizaba a cualquiera. Y Shai le dice a David, toma unas loncheras con lunch y llévale a tus hermanos al campo de batalla a ver qué está pasando allá adelante y déjales de comer. Cuando llega David al campo de batalla, llega con sus hermanos, les da el lunch y empieza a escuchar a este Rasha de Goliat que está maldiciendo al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Dijo, ¿quién es este malvado? Goliat. Yo lo voy a matar. ¿Cómo yo lo voy a matar? Yo lo voy a matar. Va con Eliab, su hermano grande. Eliab era muy fuerte, era de los mejores soldados de Shaul. Eliab, el hermano de David grande, era un megasoldado, súper guerrero. Escucha que David va a pelear o quiere pelear. Le dijo, ¿qué te pasa? Tú eres un pastorcito ahí del campo. O sea, tú te va a descuartizar Goliat. Le dijo, tú no puedes pelear, no eres soldado, ni sabes guerrear, ni sabes pelear, ni tácticas de guerra, ni agarrar una espada. Y ahí dice que se enojó Eliab. Eliab se enojó con David. Le dijo, regrésate al campo, te mandaron a traer un sándwich aquí al campo de batalla y ahora quieres tú pelear contra el más fuerte enemigo. No hay manera. Yo me imaginé, un ejemplo, imagínate que llega un pichero a la base militar en Israel y empieza a oír ahí al general que van a explotar el Curatomí, el reactor nuclear en Irán. Y el pizzero escucha y dice, a ver, presten un avión, un F-35 y yo lo vuelo el reactor nuclear. Váyase a volar de aquí, usted es pizzero. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es el pecado de Eliab? A lo mejor diríamos, no quería que se muera su hermano. Shaul, cuando escuchó que David quiere pelear, le habló y dice Shaul, ¿por qué tú crees que le vas a ganar? Le dijo, mire, yo andaba con mi rebaño un día en el campo y un león atacó a un borreguito. No sé, Hashem me mandó fuerza y pude matar a un león. Y luego en otra ocasión otra fiera y Hashem me mandó fuerza y yo maté a un oso. Quiere decir que Hashem me ayuda y me da fuerza.
Le dijo, ¿tú crees que puedes? ¿Tienes fe en Hashem? Ponte el traje de guerrero y bájate a pelear. Shaul creyó en David y ya saben la historia, bajó y mató a Goliat. ¿Por qué Hashem se asqueó de Eliab y no lo quiso como rey? Era perfecto. Eliab, el hijo grande de Ishai, era grande. Podía ser el rey. Eliab era enojón. Se prendía rápido. Y no solamente eso, sino que lo grave que hizo es que le rompió el sueño a David, su hermano. Él no le supo sacar el potencial a lo que estaba diciendo David y no le puso atención y lo mandó a volar rápido. Hashem se enojó con él porque un rey tiene que ser como un así. Tiene que ver el potencial del pueblo, el potencial de las personas y levantarlos como los Adanim. Eliab hizo el mismo error que los Nesim. No tuvo fe en David. Shaul en este aspecto era más grande que Eliab. Shaul era un gran rey. Shaul cuando escuchó a David, que era un chavito, ¿por qué lo va a dejar ir al matadero? Era que podía provocar que se hagan esclavos todo el pueblo de Israel de los Pelishtim. Cuando él escuchó Shaul, eso es un rey. Él supo sacar el potencial de David y le dijo, échale ganas, eres un campeón. Tú si puedes, lo vas a reventar. ¿A quién? A Goliat. Y David mató a Goliat. Lo imposible se hizo posible. Repito la frase, que se la lleven hoy. Lo imposible se convirtió en posible. Ahora sí, vamos a enmarcar la recta final. Y esto es, aprendimos el día de hoy a sacar el potencial de los demás. Cuento una última anécdota, una anécdota de una persona no judía para graficar cómo se le hace. Bueno, jajam, me encantó la clase, está de locos. En el concepto ya lo tengo. ¿Cómo lo llevo al terreno de juego, al lemase, para que funcione? Una mamá que tiene un hijo travieso, ¿no? Y nadie tiene esperanza en él. A ver, logra que sea un tzadik, logra que sea un Rabí Eliezer en Orkenos. ¿Cómo le haces? Te voy a explicar. Recta final. En la historia había un niño llamado Tomás Edison. Tomás Edison era un niño que desde chico era un poco sordo. No escuchaba bien, sordito. No escuchaba bien. Tomás Edison iba a la escuela. Le hacían bullying, esto, lo otro, pero bueno, él le iba llevando. Mientras estaba en el kinder, dibujar no era problema. Cuando llegó a primaria, empezaron las dificultades. Él no escuchaba bien, esto, lo otro. Empezaba a estar un poco inquieto. Un día le mandó el director un papel con Tomás a su mamá. La mamá vio el papel que el director mandó y empezó a llorar la mamá. Y le dijo Tomás Edison a su mamá, ¿por qué lloras, mamá? Le dijo, porque aquí dice que eres tan inteligente y tienes tanta capacidad que todos los de la escuela no te llevan el ritmo y en esa escuela ya no te pueden atender. Que necesitas tú una atención más especializada. Y así fue su vida. Él aprendió lo que aprendió en su casa. Clases particulares, esto y lo otro. La mamá le decía échale ganas, etc. Y él para mantenerse vendía en los camiones dulces, cositas para tener unos pesitos. Y él empezó, Tomás Edison, le gustaba mucho hacer inventos. Y empezó a inventar cosas, a armar legos en su casa. Empezó a armar cosas. El primer invento de él, ¿saben cuál fue? Él descubrió un aparato de ondas sonoras. Él pudo grabar sonidos y emitir sonidos, como una grabadora, el principio de la grabadora.
Hizo muchos inventos, en muchos inventos fracasó, pero muchos sí le salieron. El invento que más conocemos nosotros, que hasta hoy en día tenemos satisfacción, vamos a llamarle provecho de lo que él inventó, el foco. Tomás Edison inventó el foco. Se hizo muy famoso, una persona importante, cambió el rumbo del mundo, tenemos luz porque pues, él inventó el foco, etc. Cuando muere su madre, murió su mamá, él ya era muy famoso, fue a casa de su mamá, empezó a abrir los cajones, los recuerdos, ¿no? El collar de su mamá, empezó a ver los papeles, empezó a limpiar, a ver qué servía, pues ya para qué quiere guardar el recibo de la luz, para tirarlos. Y ahí vio una carta, y él se acordó de niño que esta carta era la que le mandó el director a su mamá. Cuando la abrió Tomás Edison y la leyó, empezó a llorar, él a llorar. Y ahí decía, su hijo no sirve para nada, no tiene capacidad, casi es un retrasado mental. No lo podemos atender aquí en la escuela, él necesita atención especializada porque no es un niño normal. Y entendió la grandeza de su mamá. Exactamente, en vez de leerle la mamá lo que el director dijo de él, le dijo exactamente lo que le tenía que decir. Que era tan grande y tenía tanta capacidad que en la escuela no lo podían atender. Y él, al creérsela, se convirtió en Tomás Edison, el inventor, nada más y nada menos, del foco y otras muchas cosas. Fracasó en algunos inventos, pero tuvo éxito en algunos otros inventos. ¿Sí me expliqué cómo se hace el envase? Como en el terreno de juego. Cuando tienes tú un niño travieso, no solamente lo aplastes porque de por sí en la escuela el director, el maestro ya lo está aplastando. Y llegas y lo soqueteas de regreso en la casa. Nunca cuando llegue de la escuela un niño, la mamá lo empieces a regañar aunque te dio el reporte. No es el momento. La casa es el refugio del niño. Él cuando llega, sonríes, le das su sopita de cebolla con queso, le sirves de comer rico, ¿qué pasó, Roy? Y después hablamos del tema. Si no, no va a querer llegar a tu casa y no te va a tener confianza. Antes de dormir, no le empieza a gritar por el reporte. Déjalo que se vaya con topollillo a la meme, que diga el Shema Israel, que esté contento y se duerma tranquilo. Y antes de irse a la escuela, no le empieza a gritar eso, amor, a ver qué reporte traes el día de hoy, lo acabaste de entrada. Entonces, ¿qué hago, jajam? Dile a tu hijo, tú sí puedes, tienes mucha capacidad. A lo mejor estabas inquieto porque tienes mucha capacidad, pero trata de tener paciencia, trata de librar bien la clase y no te reporten. Tu mamá dale aliento a tu hijo y vas a ver tú que con el tiempo los niños más traviesos son los que más potencial tienen, yo les digo. Los más traviesos son los que nada más hay que saberlos dirigir y atender. Esto es en todos los ámbitos de la vida. Ahora les voy a contar en un minuto una anécdota y con eso termino. Si Paró tuvo chance de arrepentirse. Si Rabbi Eliezer Norquenos pudo ser grande. Tomás Edison salió adelante y nadie creía en ellos. En Kipur lo leemos. Cualquiera de nosotros, el mensaje del día de hoy es: ¿cómo te quitas todos los fantasmas y todo lo que te dijeron y todo lo que te bloquea para no avanzar? Y expliqué cómo. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tienes que tener emuná en Hashem y echarle ganas. Y la mamá o papá en la casa, darles power a los hijos y aliento e incentivarlos bien. Había un niño en una clase, yo lo conozco, muy travieso. Iba en una escuela. Y ese niño, yo lo conozco muy bien, lo corrieron de la escuela por relajamiento. Y en la otra escuela también echaba mucho relajo. Junto con otros amigos relajientos, habían varios relajientos, y habían los calmados. Y al final de cuentas,
los papás le echaron ganas, de tú sí puedes. Los jajamim le echaron ganas. Y este joven llegó a una yeshiva, se llamaba Daroma. Y en ese yeshiva hay un Rosh Yeshiva, ya falleció, Alav Shalom Rafish. Y le decía a ese joven, tú sí puedes. Y a todos sus alumnos en ese yeshiva incentivan mucho a los jóvenes. Dicen, tú sí puedes, tú sí puedes. Y en ese yeshiva mandaban a los relajientos. Y después salieron, después de años, muchos jajamim, no solamente que ya no son tan relajientos, usaron ese power, eso, no solamente para crear familias, ya normal, sino que alumbran a muchos en el pueblo de Israel. Y se hicieron jajamim. Y alumbraron mucho al pueblo de Israel. Y esto fue porque los padres creyeron en ellos. Y los jajamim de ellos creían o creyeron en ellos. Uno de ellos soy yo. Uno de ellos soy yo. Yo no era tan calmadito en la escuela. Y todos los que éramos un relajo, casi todos salimos jajamim en México, en el mundo. Muchos son jajamim en el mundo, muchos amigos míos. Y esto es gracias a los papás y a los jajamim que nos decían, sí se puede. La próxima vez que te digan no se puede, vuelvan a escuchar la clase. Todo lo bueno.